A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. La gracia de Dios, el valor de nosotros, el valor de cada uno de nosotros no está en lo que nosotros somos, está en lo de quién somos. Así como miramos nosotros, miren, tiene un montón de botas, yo creo, guardadas ahí de, no sé de qué serán, sean de piel, pues no sé de qué sean, pero tiene un montón de botas, yo creo que guardadas, o no sé si ya las tiraría, que son botas caras, ¿verdad? Sus botas no tienen gran valor. ¿Por qué? Porque mi hermano no tiene gran valor. Pero si miras en unas botas de Vicente Fernández, de la misma marca, la misma clave, las botas a unas rotas y mugrosas de este artista famoso tienen más valor que las botas de mi hermano, aunque sean las mismas botas y estén más rotas y más mugrosas las que usaba Vicente Fernández. ¿Por qué tienen más valor? ¿Por qué? Porque de quién pertenecían. Nosotros no tenemos valor por lo que somos, tenemos valor porque de quién pertenecemos. ¿A quién pertenecemos? Pertenecemos a Dios y el valor está en nosotros porque somos de Dios. ¿Sí me entendieron? Y gloria a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. ¿Okay? Ahí disculpa la comparación, pero es algo en lo cual podemos nosotros y entendemos más claro, ¿verdad? Entendemos más claro. ¿Okay? Entonces, comprados por Dios, por primicias para Dios, por su sangre. ¿Okay? Entonces, ahora en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, en su segunda venida, porque el Señor viene, ¿ok? Y viene el Señor para ser glorificado, viene, ¿ok? Ya leímos el texto, para ser glorificado en sus santos, ¿ok? Viene para ser glorificado en sus santos. ¿Quién puede ser glorificado cuando viene por alguien o algo a escondidas? Nadie. Ahora, somos glorificados en sus santos. ¿Ok? ¿A vista de quién? Nadie puede ser glorificado a escondidas. ¿A vista de quién es glorificado? Todo ojo le verá. Y aun los que le traspasaron. Entre su creación espiritual de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, Él es exaltado y glorificado por la perfecta obra que hizo con nosotros. Y todos aquellos que no quisieron, consciente o inconscientemente rechazaron al Señor, en ese día van a ¿qué? Arrodillarse delante del Señor y toda lengua, exceptuando nosotros. Hoy te explico por qué. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros continuamente, y más vale que aquí continuamente digamos que el Señor, y nos arrodillemos y digamos que el Señor Jesús es ¿qué? No va a haber necesidad de que nos arrodillemos porque se nos acabó el tiempo. Porque ahora somos parte de su gloria. Ya estamos del otro lado de la barda con Él. Glorificado el Señor en nosotros y nosotros siendo glorificados en Él. Y todos los que le rechazaron van a confesar que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Ahorita no quieren, muchos se burlan, muchos rehúsan
hasta blasfeman y no quieren declarar que el Señor Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Hay grupos, los aronistas, que son fuertes en Guadalajara, grupos de blasfemios, que blasfeman la palabra de nuestro Dios y tienen por excelencia las enseñanzas de Aarón. Y otros grupos más que son blasfemos, que aún han considerado que el Señor Jesús no es el Señor, sino que es un ángel a la semejanza de Lucifer. Y que la caída de Lucifer fue por la envidia que tenía al ángel, que fue el que vino y se manifestó en carne, al cual el Señor Dios o Jehová llamó hijo. Y no lo reconocen. Pero todos aquellos van a ese día a confesar, quieran o no, que Jesucristo es el Señor. Yo no he esperado y no voy a esperar aquel día. Desde ahorita nos arrodillamos y declaramos que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Por eso es que en aquel día no nos vamos a arrodillar. ¿Por qué? Porque aquí nos arrodillamos. Nos inclinamos en reverencia a nuestro Dios aquí. Y no vamos a esperar que nos force a que lo hagamos, porque aquí lo hacemos voluntariamente. Y reconocemos por la palabra que el Señor es el Señor. Él es. Y no vamos a esperar mirar solamente que venga con la escribanía en sus muslos diciendo Rey de Reyes y Señor de Señores, porque aquí yo ya lo reconozco como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí. Entonces, ¿qué esperamos? La segunda venida del Señor Jesús, para que nosotros, Él sea glorificado en nosotros y nosotros seamos glorificados en Él. En Él. Esperanza de los hijos de Dios. Ahora decíamos, si el rapto fuera cierto, ¿dónde queda la gloria de la resurrección? ¿Por qué? Porque lo que resucita es lo que se muere. Y en el rapto se enseña que no es el cuerpo de materia que se levanta, sino el espíritu. Seres transparentes son los que ascienden al cielo. ¿Dónde queda la gloria de la resurrección si lo que se muere o lo que resucita es lo que se muere? Alguien me dijo, ¿y qué tal los que se quemaron? ¿Dónde quedaron los que se quemaron? Aquellos que esparcieron las cenizas, que se quemaron y esparcen las cenizas en el viento. El profeta Ezequiel dice que se va a oír una voz que retumbará los cielos y dirá, levantados, moradores del polvo. Del polvo, hechos polvo, ceniza. Dice, levantados, moradores del polvo. ¿Para qué? Para ir a encontrar al Señor en el aire y estar en un cuerpo incorruptible con Él. ¿Para qué? Para que entonces seamos establecidos sacerdotes. Porque es lo que somos llamados por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? En su periodo de tiempo del reinado de 1000 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ahora juntamente con Él regir las naciones con vara de hierro. ¿Por qué? Porque aquí que en justicia reinará un rey y príncipes precedirán en juicio. ¿Quiénes son esos príncipes? Aquellos que hemos sido, si estábamos muertos, resucitados, vivos, transformados en cuerpos incorruptibles, para poder solamente en ese suceso, ¿ok? En esa transformación solamente podemos soportar la gloria de Dios. Nunca podríamos, aún el mismo
planeta, la misma creación tiene que ser transformada. Aún los impíos, los que se burlan de Dios, tienen que ser transformados, pero no para gloria, sino para vergüenza y confusión perpetua. Y la misma creación tiene que ser cielos nuevos, tierra nueva. ¿Para qué? Para que puedan soportar la gloria del Dios de gloria. De otra manera, imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque cuando una minísima, algo tan pequeño de la gloria de Dios residió en el monte Sinaí, el monte temblaba. Y cuando oyeron el pueblo, oyeron el sonido de la bocina, la voz de Dios, cayó un espanto entre el pueblo que había sido, conforme a Dios, purificado. Los mandó para que se bañaran, se limpiaran, se guardaran, se purificaran, porque el Dios de la gloria iba a hablar con ellos del monte Sinaí. Y cuando oyeron el sonido de la bocina, el pueblo tuvo gran temor. No soportaron la gloria de Dios en algo tan pequeñito. ¿Y qué fue lo que hicieron? Moisés, tú habla con Dios, porque si nosotros hablamos, de cierto moriremos. Es necesario que seamos transformados por Dios. ¿Ok? Entonces, miren, el rapto no existe. Ahora nomás estoy así, pero el domingo que viene ya vamos a leer bien y dar textos, todos los textos, ¿ok? Pero nomás es abrirles el apetito para que entendamos nosotros más ampliamente, ¿ok?, lo erróneo del rapto y lo hermoso de la verdad de la palabra de nuestro Dios. Que aprendamos no a seguir una ideología, sino una veracidad, algo verídico, algo comprobado en la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros ahora sirvamos al Señor con temor y temblor. Para andar delante del Señor con temor y temblor, con toda reverencia del Señor Jesús, ocupándonos nuestra salvación con temor y temblor. Teniendo el cuidado, dijo Pablo, andando cuidados, estemos pues sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así anda. Y también el apóstol Pablo nos dice, mirad cómo andéis, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y también Pablo nos dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco esta salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? No vamos a escapar si tuviésemos en poco esta salvación tan grande. Grande la salvación de Dios. Es tan grande que Él tuvo que descender. El que siendo rico se hizo pobre. ¿En qué forma se hizo? ¿En qué era rico? En su gloria. Se hizo pobre en el aspecto de ¿qué? De que vino, ¿ok?, tomando forma de siervo, de hombre, allá en la condición como hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde descendió el Señor Jesús? Para que tú y yo ahora tengamos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Estar en Él, ser glorificados en Él, es lo que nos espera. Entonces, si nosotros lo entendemos, hay que transmitirlo a los hijos. Que los hijos puedan tener en su mente, en su corazón, sirvo a Dios. Mi padre sirve a Dios. Vamos a la iglesia, somos cristianos porque hay una esperanza, una recompensa que nos espera reservada en los cielos. Pero transmitirles, ¿por qué? Porque nosotros podemos gozarnos aquí y los hijos no entienden ni papa. No saben cuál es el propósito o el punto de su papá ser cristiano.
y que cree en Dios, pero luego mira a su alrededor y mira que todos creen en Dios y todos tienen una actitud y un comportamiento que va en contra de la palabra de nuestro Dios, pero creen en Dios. Y si solamente les enseñamos de la realidad de Dios, pero no les enseñamos de la recompensa de vivir conforme a lo que Dios estableció, no le hayan sabor estar aquí. Van a ir creciendo y van haciendo sus propias decisiones, y conforme a sus propias decisiones van a agarrar su propio rumbo. Y lamentablemente la mayoría entre la juventud agarra otro rumbo. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no tenemos el cuidado de meterles bien en la cabeza. Hay una esperanza por excelencia a los que nos esforzamos aquí para agradar a Dios. Otra de las escrituras que se toman mal en el rapto es donde nos dice: Señor, ¿y estos quiénes son y de dónde vienen? Hace la pregunta. Y la respuesta es: estos son los que han venido de grandes tribulaciones y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Fíjense, ¿ok? Se malinterpreta completamente, porque se enseña que estos son los que han venido de grandes tribulaciones y los aplican ese grupo al periodo de los 7 años inventados, ¿ok?, de la aparición del anticristo y de la bestia, y de aquellos que sufren la gran tribulación y que no permitieron que se les pusiese la marca de la bestia y fueron perseguidos y matados por no tener la marca de la bestia. La escritura me da razón a mí que los que en la historia fueron llevados al martirio, a la persecución, a la misma muerte, por guardar la identidad de la marca del Dios de la gloria. Nosotros no somos perseguidos ni vamos a ser perseguidos para que nos marquen como pueblo de Dios. Somos perseguidos para que se nos quite la marca de Dios. Que la marca de Dios es el simbolismo del 7, que es la justicia y el amor. Es Cristo mismo en nosotros. La mente de Cristo en nosotros es la marca de Dios. Y toda la historia da razón de los que fueron perseguidos por estar en Cristo Jesús. Y no hay nada, ni va a haber nada, de grupos que sean perseguidos por la marca de la bestia. Entonces, como no hay alguna razón, se tuvo que inventar. Y en ese periodo de los años, de 7 años, se puso este grupo. Y dice: estos son los que han venido de grande tribulación. Y los aplican en el periodo de los 7 años. Pero a mí mismo se contradice porque dice: han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Momento. No enseñan que son los que han ido a la muerte por no tener la marca de la bestia, y con su propia sangre se les enseña que alcanzaron redención. Pero dice que no es por la sangre de ellos, limpiaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y se enseña que en esos periodos de 7 años ya no se acabó la extensión de la gracia. O sea, Dios ya no está tratando con la tierra, con el ser humano, lo deja a la voluntad de la bestia. Completamente enseñanzas erróneas que no tienen fundamento bíblico. Y lo triste es que, miren, si leemos diccionarios, en cualquier diccionario bíblico y se lee la palabra rapto, se da una enseñanza que, si no tenemos cuidado, fácil de creerla y aceptarla, porque está también explicada en texto, contexto, pero dentro de los textos se dan razonamientos y conclusiones que no pueden comprobarlo con otro texto bíblico. No texto bíblico. Y todos los que han venido de grandes tribulaciones son la marca de aquellos de los cuales el Señor nos dice, ¿ok? O más bien, bueno, el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiar en mí, yo he vencido al mundo.
este segmento de grupo grande que hemos lavado la sangre y en la historia han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, son aquellos de los cuales Pablo dice, y es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No es un grupo específico en un periodo de tiempo, son todos aquellos desde la historia, desde Abel, Esteban, el mártir en Génesis, en Hechos Esteban, primer mártir en el mensaje de la gracia, hasta ahorita, ¿ok? Son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. No es un grupo específico, ¿ok? Ahora, si ignoramos la historia, se nos hace más difícil entender. Ahora, para el tiempo que tenemos, donde podemos visualizar para atrás y podemos mirar por la historia que hubo, nada más en el periodo de tiempo del año 300, o disculpen, desde de Nerón hasta el año de 1500, se cree que hubo 75 millones de mártires. Seres humanos, cristianos, que tuvieron que ir a la muerte, a la persecución, a la misma muerte y muertes horroríficas por haber sido lavados por la sangre del Cordero. Eso es lo que nos enseña la historia. Y todos los que todavía siguen padeciendo por su fidelidad al nombre maravilloso del Señor Jesús. ¿Ok? Corea, Eritrea, Yemen, Irak, Sudán, Irán, aún en partes del sur de México, partes en Colombia. Hay persecución de la iglesia, pero es importante que nosotros la entendamos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir echándole ganas. Vamos a seguir esforzándonos para aprender más, porque es necesario que en este tiempo aprendamos más de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para no estar ociosos. Miren, hay una expresión que quiero en el capítulo 1 de la segunda de Pedro, versículo 5. Miren, esforcémonos nosotros por esto, ¿ok? Mas vosotros también vamos cada uno a esforzarnos a poner toda diligencia, o sea, mucho cuidado, en que nosotros mostremos fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia y temor de Dios. Y en el temor de Dios tengamos amor fraternal. Y cuando tengamos amor fraternal, es del capítulo 5 al 6, en el versículo 8 nos dice algo bien importante. Porque si en vosotros hay estas cosas, miren, es una garantía de Dios en la palabra. Bueno, voy a leer los versículos tal y como están. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, Dios no nos dejará estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos aprender y saber más de la palabra de nuestro Dios, es importante que nosotros nos esforcemos para que haya estas virtudes. Si nos esforzamos a hacer lo que está aquí, estas virtudes, garantía de Dios que no nos va a dejar estar ociosos. Y tampoco nos va a dejar estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos a esforzarnos a vivir lo más que podamos conforme a la palabra de nuestro Dios. Y cuando oremos y nos esforcemos y no entendamos, digámosle al Señor que nos enseñe por qué no entendemos, para poder entrar más al conocimiento de la palabra de nuestro Dios.
Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.